Buenísimo. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidas a este espacio de sincronización con la energía del cielo y la energía de la luna. Por lo que estoy viendo, hay algunas personas que se están sumando por primera vez a este espacio. Este es nuestro tercer encuentro, que es un espacio entonces para quienes se suman por primera vez, compartirles un poquito, que es un espacio ofrenda, un espacio de regalo a la red vincular y humana en la que formamos parte desde Revolución Lunar, y en ese sentido, bueno, en este espacio van a estar participando personas que estudian en la Escuela de Astrología, personas que hacen parte de la ecored del consumo sustentable, y personas que por ahí vienen llegando de la mano de otras a esta red. Y bueno, como les digo, es un espacio ofrenda abierto, y es como una invitación, un poco un regalo que también me hago a mí misma, de poder como profundizar en alguna cosa que el cielo va trayendo, y que en lo personal resuena de una manera que me dan ganas de expandirlo, compartirlo, y ver también en dónde se retroalimenta. Ahí, bien. Creo que lo mencioné en el primer encuentro de la luna nueva en Aries, que hicimos el 20 de marzo, allá cerquita en el día del eclipse, que Revolución Lunar está cumpliendo años, está cumpliendo 12 años este año, y es un año cumpleaños, porque algo que siempre comparto en las clases, este proyecto nace del retorno personal de mi Júpiter natal, del ciclo de Júpiter, que es un planeta que tiene 12 años en girar, y estamos en ese momento cumpleaños, con lo cual también parte de esta ofrenda que les compartí al principio, y algunas propuestas que estamos ahí tejiendo con el equipo de Revolución Lunar, tienen que ver con esta, bueno, celebración de que el proyecto ha crecido durante todo este tiempo. Y parte de este ciclo de Júpiter, y esto como un poco preámbulo a lo que decidí compartir hoy en esta luna previa, luna negra, a la luna nueva que es el domingo, parte de este contexto de cumpleaños es que Júpiter, este proyecto nació con Júpiter en Tauro, y Júpiter volvió a ingresar a Tauro hace muy pocos días, con lo cual, y el regente de Tauro es Venus. Para quienes estuvieron en el encuentro pasado, estuvimos hablando del signo de Tauro y estuvimos hablando de Venus. Quienes no estuvieron lo pueden ver en YouTube o me lo pueden pedir y se los mando. Ahí estuvimos desglosando un poquito sobre, bueno, esta energía taurina y venusina que particularmente rige la propuesta de Revolución Lunar también. Esto lo traigo como marco porque hoy voy a retomar algunos temas de lo venusino en relación a lo que hace a esta luna nueva en particular, ante la cual nos estamos constelando. Un poco ahí como introducción, y un poco de marco de también las decisiones curatoriales de edición que fui tomando para el encuentro de hoy. Bueno, bienvenidos a quienes están llegando. Bien, en principio aclarar que la luna nueva es el domingo, es en Géminis, ¿sí? Y está regida por Mercurio, que está en el signo de Géminis, que es el signo que rige Mercurio. Con lo cual acá hay una afirmación energética, un acento energético en el signo de Géminis. Y antes de arrancar a hablar de esto que hoy particularmente me parecía interesante compartir sobre la energía geminiana, nombrar un poquito que Géminis es el tercer signo del zodíaco, y es el primer signo de aire dentro del zodíaco. Y como tal, para nombrar algunas cualidades del elemento Aries, hay tres signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. El elemento aire tiene la cualidad de ser, por un lado, invisible, intangible, abstracto. Tiene la cualidad de
por un lado, ser vital e indispensable, ¿no es cierto? Y de ser transmisor, de llevar y de traer, con esa liviandad y la volatilidad del aire, llevar y traer información, objetos, ideas, tejer vínculos también. En ese sentido, lo geminiano, que es nuestro primer aire, es el primer aire que nos va a traer la dimensión del vínculo al zodíaco. En el primer encuentro habíamos hablado de Aries, que representa el impulso vital, la chispa del deseo, de eso que nace y nos lleva a movernos, a nacer. En la luna nueva pasada hablamos de la energía de Tauro, que es el primer signo de tierra, que es el que trae esa corporidad a ese deseo, esa chispa, a eso que nació en el momento ariano, y que echa raíz y entra en otro tiempo. Estamos hablando bastante de la cualidad taurina de entrar en otro tiempo. Y ahora arrancamos con el signo, en realidad, y esto es parte del pulso energético en el que estamos este año particularmente, no es que está arrancando el Sol en Géminis, sino que está cerrando su ciclo en Géminis, y particularmente en esta temporada, este año, las lunas nuevas se dan al fin del ciclo, lo cual trae la dimensión de cosechar ese tránsito que el Sol hizo por ese signo, para plantar esa semilla, cuando trabajamos conscientemente, de aquello que hemos ido pudiendo ver, concientizar, los días previos a la luna nueva. Esta es la cualidad particular de este año, en donde las lunas nuevas están cerrando la temporada del tránsito del Sol. Para quienes saben poquito de astrología, las lunas nuevas son siempre el encuentro, la conjunción, el abrazo del Sol y de la Luna, cuando están en el exacto mismo signo, ¿no es cierto? Y este es un momento que desde lo energético y desde lo físico, desde el vínculo real, encarnado entre la Tierra y el Sol, es un momento propicio para las siembras. Pero como en toda siembra, siempre está bueno desmalezar previamente. Y bueno, hoy particularmente los dos encuentros, le voy a pedir a Grey que se silencie, que hay mucho ruido ambiente de movimiento, si puede ser. Las dos lunas nuevas pasadas nos encontramos justo a constelar el mismo día de la luna nueva. En este caso la luna nueva es el domingo. Con lo cual nos estamos encontrando en lo que se llama la antesala, el umbral de la luna negra, que son los 3 días previos a la luna nueva de cada mes. Hago esta pequeña aclaración antes de arrancar a hablar de las cualidades geminianas, porque cuando hacemos un trabajo alquímico, un trabajo de conciencia con lo que la luna trae, los 3 días previos son siempre el momento como, si se quiere, propicio desde lo energético para hacer ese desmalezamiento simbólico, energético, emocional, concreto, de aquellas cosas que venimos viendo que necesitan ser soltadas y liberadas para dejar ese espacio vacío, limpio, para la siembra consciente que queremos hacer en la luna nueva. Entonces vamos a aprovechar esa instancia de que hoy nos estamos encontrando a constelar en la luna negra para traer un poco algunas preguntas y reflexiones de cara a ese desmalezamiento, ¿no? De cara a que el domingo, cada quien en su espacio y a su tiempo, pueda hacer esa colocación de intención de qué quiere sembrar en esta luna nueva, teniendo en cuenta las temáticas de las que habla la luna nueva en Géminis. Entonces, retomando un poquito, por si quieren, quienes tienen cámara quieren hacerme algún feedback de si vamos bien, ¿no? O por el chat. Perfecto. Les decía que Géminis es el primer signo de aire, y como tal, el aire es un elemento transmisor, ¿no? Es un elemento que tiene la cualidad de llevar y de traer, de permitir ese movimiento y permitir que el cambio
suceda, el cambio entre y salga, ¿no? Se renueven los aires de los distintos espacios. Y en esta cualidad de transmisor, el aire también es vehículo, es adaptable, y trae esa posibilidad de vehiculizar, vincularizar las distintas cosas que ponen conexión. Los tres signos de aire, y hoy vamos a empezar a hablar del primero, son vinculares, y tienen y hacen a distintas dimensiones de lo vincular y de la comunicación, y del pensamiento, ¿no es cierto? Hoy vamos a hacer como foco en esta dimensión de la comunicación desde la cual tejemos el vínculo. Esto que venía diciéndoles al principio de, bueno, la dimensión venusina y mercurial de también poder ir encarnando esta conciencia de cómo tejemos y participamos en nuestros vínculos que empezamos a hablar en el encuentro pasado. Entonces, Géminis es un signo mutable, que se llama, esto quiere decir que es un signo de cambio, es el último recorrido que hace el Sol previo al cambio de estación. En nuestro hemisferio acá en Argentina es el pasaje, el cierre del otoño. Estamos muy próximos a tener el solsticio, el 21 de junio, el miércoles que viene, entramos en el invierno oficialmente, aunque ya se siente bien fresquito por acá, por Córdoba por lo menos. En el hemisferio norte, donde por ejemplo está Sol, ahí la veo, es el pasaje a el verano, ¿no es cierto? Pronto, y entonces Géminis transita el fin de la primavera. Entonces, como primer signo mutable del zodíaco, Géminis nos habla de una etapa de cambio. El zodíaco, en el primer encuentro habíamos mencionado que se puede nombrar y se puede leer como un espacio y se puede leer como un tiempo. En este espacio de sincronización, precisamente, como no vamos a trabajar en esta instancia con las cartas natales de cada quien, sino con esto que trae la energía, y la propuesta es que cada quien se interrelacione con esto que trae la energía, en donde impacta, y pueda aprovecharlo a su favor, a su viento a favor, ya que estamos hablando del aire. Me perdí porque estaba diciendo eso. Mirándolo como tiempo, ¿sí? Y siguiendo la línea de la sincronicidad de la espiral del tiempo, y la espiral que la luna va tejiendo con el sol y la tierra, en este vínculo que vamos encarnando después como especie, estamos terminando la temporada geminiana, que como etapa, como momento, es un momento de cambio, donde hay movimiento. El signo mutable de Géminis es un momento energético donde la energía, la información, se mueve, se dispersa, se vincula, y vamos como pudiendo asomar desde el primer momento en que arranca el zodíaco ciertas como capas de integración de los últimos 2 meses, en principio. Entonces, la primera pregunta en relación a este cambio de la mutabilidad geminiana, que les quiero acercar, y les recuerdo que después les voy a mandar un formulario para enviarles la grabación y las preguntas de trabajo para que las puedan tener más a mano para trabajar estos días. La primera pregunta es, ¿cómo nos adaptamos a los cambios? ¿Qué síntomas emergen en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad, en nuestros vínculos durante los cambios? Hago pie en qué síntomas somáticos, corporales y emocionales se nos aparecen, se nos representan cuando algo en nuestra vida está cambiando o algo en nosotras está haciendo un giro de cambio, porque estamos hablando en el contexto de la astrología encarnada, que busca reunir nuestros tiempos orgánicos, nuestra naturaleza humana, en nuestros procesos también cognitivos, ¿no? En relación a nuestros procesos de comprensión de lo que nos sucede. Entonces,
¿Qué historia nos cuenta nuestro cuerpo cuando estamos en procesos de cambio? ¿Cómo es nuestra forma? Y en ese sentido volvemos a retomar, venimos de Tauro, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo es nuestra forma de vincularnos somáticamente con ese movimiento de inestabilidad y de caos que implica, de desorden, que implica un momento de cambio en nuestra vida? Ahí para ir trayendo algunas preguntas de reflexión, para ir mirando cómo han sido estos días, para interrogarnos también sobre cómo es que hoy soy yo en estos momentos, cómo he sido en los cambios en otros momentos. Géminis, que es un signo mutable y es un signo de aire, está gobernado por Mercurio. Hermes, también conocido. Que Hermes o Mercurio son los dioses, los guardianes de las encrucijadas, ¿no? De los caminos, los guardianes de los caminos, de los comercios, de los intercambios. Y en esta guardianes de las encrucijadas, que representa Mercurio, los cambios y el cómo nos vinculamos a los cambios son la forma en la que cruzamos ese portal en el cruce de las encrucijadas de nuestra vida. Estamos terminando el otoño en el sur, terminando la primavera allá en el norte, ¿sí? Estamos cerrando una estación, y siempre que cerramos una estación, siempre que cerramos un ciclo, estamos cerrando para abrir uno nuevo. En la próxima luna nueva, que nos sintonizaremos, vamos a estar abriendo el signo de Cáncer, vamos a estar abriendo la primera luna nueva en la siguiente estación, que va a ser invierno en el sur, verano en el norte, y vamos a estar iniciando un nuevo microciclo dentro de la gran rueda de la Tierra de las estaciones del año, ¿no? Esto que empezamos a hablar en el primer encuentro, de este volver a la conciencia rítmica de la Tierra como hogar, ¿no? Como sostén y como hábitat del cual somos parte. Esto tiene que ver con la astrología encarnada que fuimos comentando. Entonces Géminis es el fin de una temporada. Géminis es la temporada de una encrucijada personal. ¿Cuál es la encrucijada en la que nos encontramos hoy? ¿Cuál es ese nuevo umbral ante el que nos encontramos? ¿Cuál es ese nuevo ecosistema que se abre en nuestra vida? ¿Cuál es esa posibilidad que se está abriendo? Como estamos en luna negra, en este momento previo a la luna nueva, ante estas preguntas la invitación que les hago también es a observar qué obstáculos o qué resistencias tengo para aventurarme a cruzar esos umbrales que se están proponiendo en mi vida. Aire, Géminis es un signo de aire, y en ese sentido está bueno evocar los distintos tipos de aire con los que estamos en contacto, ¿no? Las brisas, los vientos fuertes, los huracanes, el aire que entra cuando abrimos la ventana y renueva el oxígeno de un ambiente, que trae aire fresco, nuevas ideas, nuevos proyectos, nueva información. El aire y el espíritu del aire en ese sentido es un elemento que al abrir y traer y transmitir, transportar, poliniza, ¿no? Mueve y hace que circule la información. Permite el movimiento y el cambio, la inestabilidad que genera ese movimiento para que las cosas se muevan. Así que un poco la invitación es a conectar, ¿no? Bien desde este lugar, bien elemental, el elemento aire, ¿no? A conectar con esa energía del movimiento, de ese permitir que circule, permitir que se ventilen nuestra mente, nuestros vínculos, nuestras ideas, nuestros espacios, permitir que el cambio nos cambie.
Entonces, siendo que estamos en luna nueva, ¿qué se lleva el viento del cambio en mi vida? ¿Qué es lo que estoy lista para soltar? Para permitir que el viento se lleve las últimas hojitas de los árboles del fin del otoño y podamos soltar y liberarnos para abrirle el espacio vacío a ese cambio, a eso nuevo que queremos acoger y nutrir y ver crecer en nuestra vida. ¿Qué ventanas abrimos? ¿Qué ventanas necesitan ser abiertas en nuestra vida? ¿Qué información, qué trae la brisa que renueva? ¿Nos hacemos espacio para renovarnos en contacto con ese aire? El elemento aire es un elemento que hace al plano de la abstracción de la mente, del pensamiento. Al sistema también cognitivo, asociativo de la mente, a la capacidad de tejer el pensamiento, asociar ideas, incorporar cosas nuevas. Géminis es un signo que cuando lo pensamos y lo vemos en etapa de la vida corresponde a ese tiempito, ¿no? Si Aries representa el tiempo biológico del nacimiento y el primer tiempito en este plano de la encarnación, y Tauro representa el tiempo de ir como ganando masa corporal, ganando dominio corporal, registro corporal. Géminis lo leemos en ese momento de la vida que hace más o menos entre los 2 y 4 años, en los que una vez que vamos ganando firmeza física, vamos empezando a desplazarnos y movernos por nuestros propios medios y empezamos a interactuar con el medio ambiente que nos rodea, que es una temática geminiana también, ¿no? Este medio, este campo vincular primario con el que me vinculo, me muevo y voy aprendiendo. Voy aprendiendo mis destrezas físicas, voy aprendiendo a los 2, 3, 4 añitos a comunicarme, a incorporar información, a articularla, a ensayar mis primeras expresiones de comunicación. Y vamos articulando el pensamiento con la palabra, el pensamiento, la palabra, y el espacio que vamos tejiendo en el vínculo con la comunicación. Y Géminis también, dentro del cuerpo, rige todos los órganos duales de nuestro cuerpo, particularmente rige nuestras manos y especialmente rige nuestros pulmones, que de alguna manera son ese bosque interno de este cuerpo que nos alimenta del oxígeno, nos permite vaciarnos del dióxido de carbono y alimentarnos del oxígeno. Y en ese sentido, Géminis tiene mucho que ver con la respiración. La respiración física y, voy a sumar, esto tiene que ver con lo mercurial y lo venusino, la respiración vincular también, ¿no? Ese espacio de permitirnos esa pausa, ese impas, ese registro entre lo que entra y lo que sale.
en mí, lo que entra a mí, lo que sale de mí, lo que me llega del vínculo, y cómo lo vamos asimilando para interactuar con eso. Entonces esto también es un buen tiempo para reflexionar sobre, bueno, cómo estamos respirando, no solo en lo físico, sino en nuestros espacios. Y un poco para terminar de mapear ahí los tópicos geminianos que tenía ganas de traer hoy. Géminis también tiene que ver con la flexibilidad del movimiento, con la apertura, con el dinamismo, y con esa disposición curiosa, con esa disposición a aprender, con esa disposición a que, como no sé, puedo preguntar. En ese sentido tiene mucho que ver con el arquetipo, los arquetipos de la niñez, sobre todo con el niño travieso y juguetón. Y por supuesto tiene que ver con todas las instancias de aprendizaje y de intercambio. Pero mapeado así un poquito esto, voy a dar un paso hacia adelante, hacia lo que me interesaba traer particularmente en esta luna nueva, hacia esta luna nueva en Géminis, que tiene que ver con cuáles son las historias que nos contamos. ¿Cuál es la historia que me cuento? Géminis, que tiene que ver con el pensamiento y la comunicación, tiene profundamente que ver con la palabra. Entonces, ¿con qué palabras me nombro? ¿Con qué palabras te nombrás? ¿Con qué palabras nos presentamos? ¿Con qué palabras nombramos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestros recursos? Cuando hablamos de comunicación, Mercurio, hablamos del nombrar, y por eso estoy trayendo la palabra como vehículo de aquello que nombramos. Pero también nombramos del escuchar, ¿no? No hay comunicación si no hay escucha del otro lado. Entonces, ¿qué elegimos escuchar? La invitación un poco haciendo pie en este punto, hacia esta luna nueva en Géminis del domingo, es invitarnos a observar nuestra mente, a observar nuestro pensamiento. ¿Cómo funciona? ¿Qué mueve nuestra mente? ¿No? A abrir, venimos hablando desde el primer encuentro en la luna nueva en Aries, de esta importancia de abrir espacios, tiempos de registro, ¿no? De autorregistro. Entonces la invitación un poco hoy es, bueno, abrir espacio, tiempo para interrogar, cuestionar, indagar sobre nuestra percepción, sobre registrar cómo entra la información en mí. ¿Qué mueve en mí la información que consumo consciente o inconscientemente, ¿no? Vale la pena traer que estamos en un mundo de sobreestimulación, de información, de comunicación, y las palabras, los sonidos, la información entran en nuestro campo, en este campo medioambiental, vincular, del que habla Géminis, muchas veces sin nuestro consentimiento, sin nuestro registro, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ver también con cuánto consentimos
todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestra vista, por nuestros sentidos. Géminis viene de Tauro. En Tauro habíamos estado hablando de la sensorialidad, ¿no? La sensualidad y la sensorialidad del cuerpo físico, ¿no? de esta gran nave, maravillosa e inteligente nave que habitamos, que trae un montón de registros desde la percepción, que en nuestra cultura hemos estado hablando de eso, está por ahí sobreestimulado la visión, pero tenemos sentidos que nos traen un montón de información y que hacen a la comunicación de la que nos habla Géminis, a la vinculación desde la que nos habla Géminis. En este contexto cultural y contexto de época en el que vivimos, en el que además tecnológicamente la disociación entre la mente y el cuerpo están sobrefomentadas, cultivar este espacio-tiempo de registro, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo también me está comunicando de toda esta información y de este intercambio en el que estoy participando? Y de pronto observar si nos damos espacios de desintoxicación, de higiene de los sentidos también. Para quienes vivimos en ciudades grandes o trabajamos y estamos en constante contacto con la tecnología, los celulares, las redes, ¿no? Que estamos consumiendo visual y auditivamente muchísima información que entra, ¿no?, a nuestro inconsciente sin digestión, sin presencia, sin la posibilidad de poner un límite consciente, de discernir. Entonces esto es como parte de lo que también quiero invitar como a traer como hilito, para que podamos ir observando, ¿no? Respirando y observando, tomando la respiración también geminiana, de poder observar cómo nos impacta y cómo nos influencia y cómo nos vinculamos con todo eso que viene por internet, por las redes, por la música, por los intercambios que suceden en la calle cuando estamos transitando por ahí, por las conversaciones en las que estamos participando activa o inactivamente. Cómo nos vinculamos y qué espacios de limpieza energética y psicohigiénica nos podemos dar en estos tiempos de sobreestimulación, sobreaccesibilidad en los que estamos viviendo, ¿no? Que por otro lado no va a cambiar, sino que además desde lo energético y desde lo empírico todo indica que va a ir cada vez más increciendo la sobreestimulación vincular tecnológica, la invitación también a disociarnos cuerpo y mente más fuerte cada vez, y por eso también, volviendo a esta invitación de la astrología encarnada, la invitación a cultivar estos espacio-tiempos para que desde lo íntimo y desde lo personal, sí podamos como ir eligiendo, ¿no? Ir eligiendo cómo preservar, cómo cuidar nuestra energía, cómo discernir, cómo reconocer ese límite y reconocer el impacto que tiene estar sobreaccesibles también. E ir aprendiendo a cuidarnos energéticamente en nuestro espacio y en nuestro tiempo, que es el guión, ¿no? La importancia del cuidado del espacio-tiempo y del territorio de nuestro ser es parte como del guión de la invitación también de este espacio, ¿no? Ir tejiendo la sintonización del cielo, cosechando y cultivando y cuidando esta conciencia. Entonces, la pregunta también tiene que ver con qué implica cuidar.
implica cuidar para cada una de nosotros. Porque claramente para cada persona significa algo distinto. Y Géminis, entre otras cosas, tiene que ver con la diversidad, la multiplicidad. Con la diversidad de estímulos, con la diversidad de formas. Y como más adelante, si llegamos a compartir también, ¿no? Esto de que Géminis habla de cómo hemos aprendido, cómo nos hemos adaptado desde el medio más primario al entorno, y muchas veces la adaptación está cruzada y condicionada por la necesidad de pertenecer y de sobrevivir, a lo que es natural en el primer tiempo de vida, donde nuestra energía y nuestro psiquismo está enfocado en la necesidad de sobrevivencia. Ahora, en esa capacidad de adaptabilidad en un mundo en donde nos regimos, ¿no?, desde la primera educación, las premisas y los parámetros, los patrones de evaluación tienen que ver con compararnos, medirnos, evaluarnos en función a modelos preestablecidos. Entonces vivimos en un mundo en donde somos buenos o malos estudiantes, desde la escuela primaria, la secundaria, la universidad. No vivimos aún, si bien hay experimentos y ensayos que seguramente nos van a ir llevando a otros lados, en un mundo que nos enseña y nos acompaña a crecer desde el respeto de nuestra diversidad, de nuestra singularidad, de nuestra particularidad y desde nuestra subjetividad. Entonces, ¿qué significa cuidarme para mí? Es una pregunta que merita ser cultivada este tiempo, porque es subjetiva. Y esa respuesta se construye desde un nivel como muy íntimo también, en donde es necesario interrogar también cuánto de mis supuestas necesidades y deseos son míos o son los aprendidos en el entorno, cuánto las capas del condicionamiento que me ha moldeado inhiben mi expresión y el contacto con lo auténtico en mí, o cuánto el entorno censura o reprime o ha censurado o reprimido en mi infancia la expresión de esas necesidades y deseos más genuinos. Entonces, de alguna manera, cuidar esta singularidad y esta subjetividad, y vamos hacia tiempos de, solo para traer ahí una puntita de Plutón en Acuario, en donde la temática de lo diverso va a ser una temática de muchísima transformación, ¿no? De cómo participan las subjetividades en la construcción de un ecosistema rico y multipolar, multidiverso. Pero primero tenemos que aprender, vamos hacia allá, aprender a respetar, a cultivar y a cuidar nuestra diferencia, nuestra singularidad. Y en principio, la invitación de este espacio es, bueno, ir invitándonos a este diálogo íntimo, interno, con respecto a nuestras necesidades, nuestros deseos, y ahí les vamos a sumar, con esta luna nueva en Géminis, con respecto a también desde dónde y cómo construyo el relato de lo que soy y de lo que me pasa, de lo que siento y de lo que necesito. Muchas veces no llegamos, por múltiples factores, a preguntarnos, a interrogarnos sobre nuestras propias necesidades y deseos. Y muchas veces damos por sentado, ¿no?, las necesidades y los deseos de la otra persona. De hecho, Géminis, que habla, ¿no?, de la comunicación y de cómo tejemos el intercambio desde la comunicación, cómo abrimos un espacio de encuentro, muchas veces no interrogamos cuánto realmente estamos escuchando a la otra persona, cuánto realmente estamos entendiendo a la otra persona, o cuánto damos también por sentado
que la otra persona ve las cosas como yo, significa las cosas como yo, interpreta las cosas como yo, aprendió a vincularse como yo, ¿no? Y ahí asumimos que tenemos los mismos códigos vinculares, sin darnos por ahí el espacio-tiempo, sin tener la curiosidad geminiana de aprender sobre cómo es esta otra persona con la que me estoy vinculando. Y esto primero tiene que ver con ese primer vínculo y esa primera comunicación con nosotros. Entonces, conocernos, conocerse vincularmente, en principio es un proceso que se teje en el tiempo, y vincularmente se teje en conjunto, escuchándonos y nombrándonos, aprendiendo como a cultivar ciertas destrezas compartidas para construir ese lenguaje compartido que va a tejer nuestros acuerdos, nuestros espacios de encuentro y claridad. Cuando en los vínculos vamos aprendiendo en el tiempo a construir el lenguaje compartido, vamos definiendo también cuáles son los consentimientos compartidos. Y acá nombro nuevamente a Venus, porque esto tiene que ver con el código vincular de Venus, del que hablamos el encuentro pasado de la luna nueva en Tauro, ante la entrada de Júpiter en Tauro y Urano en Tauro. Y Géminis, que es un signo de aire, y en tanto tiene que ver con ese vínculo, con ese tres, con ese tercero que se genera entre dos personas, ese vínculo que no sos ni vos ni soy yo, sino que es este ente, este entre, que emerge en el encuentro, cuando hay encuentro. Entonces, Tauro está regido por Venus, que es un planeta vincular, y Géminis está regido por Mercurio, que es otro planeta vincular. En ese sentido, tanto Venus como Mercurio son coparticipantes de cómo vamos danzando en nuestras relaciones. Y en ese sentido, traer un poco esto que venimos trabajando en el seminario de la raíz de Venus, de que los vínculos también se tejen en el tiempo, ¿no? Las palabras, ¿no?, como vehículo de tejer este espacio compartido que nos conectan, que nos unen. Vamos creando, construyendo eventualmente un lenguaje compartido en el tiempo, con el cual ir comunicándonos, que es un poco lo que nos pasa cuando estudiamos astrología, ¿no es cierto? A medida que vamos incluyendo la riqueza del lenguaje astrológico en nuestra capacidad de asimilarla y vincularla y entenderla e integrarla, en vínculo también vamos tejiendo como un código. En ese sentido, las palabras, si las cultivamos en unión vincular, nos permiten tejer el encuentro, el puente de encuentro. Si no, si damos por sentado que ya sabemos lo que la otra persona nos está diciendo, o que nos va a interpretar fácilmente, aunque no abramos toda la información, generamos confusiones o malos entendidos. Tal vez el 80% de los conflictos que existen en el mundo son conflictos que tienen los problemas de comunicación, los conflictos comunicacionales en el medio, y en ese sentido todos somos copartícipes, ¿no?, de esos conflictos. Y en eso, acá, un poco esta invitación, ¿no?, a
indagarnos en ese sentido, porque las palabras están cargadas de sentidos y de significados, están cargadas de historias pasadas, nos remiten subjetivamente a memorias de otros momentos, a memorias vinculares, a cosas bonitas o no tan bonitas que nos sucedieron en otro momento, a problemas de comunicación, que de pronto interfieren en la comunicación que estoy teniendo ahora, porque ya escuché esa forma en que me lo dijiste, escuchaste esa palabra que, ¡pah!, y se despierta una memoria emocional, que gatilla una reacción, y cuando se nos gatillan esas reacciones defensivas de sobrevivencia al pasado que nos mueve el encuentro vincular, dejamos de estar presentes para participar en el vínculo ahora. Entonces, la mayoría de las veces, y esta es una invitación que extiendo para que nos la hagamos, ¿no? La mayoría de las veces nos precipitamos en nuestras interpretaciones. Y acá retomo un poco la intención que compartí en la luna nueva pasada en Tauro, de cultivar la receptividad, ¿no? De recultivar este tiempo-espacio interno para escucharnos, para recibirnos primero, para recibir nuestra información corporal, emocional, mental, energética, antes de salir a responder, antes de salir a retrucar, reaccionar. ¿Significará lo mismo para esa persona que para mí esta palabra? ¿Y en dónde impacta emocionalmente esa palabra en mí? ¿A dónde me lleva? ¿Ahí a dónde me lleva es algo de ahora? ¿Es algo de antes? Entonces, en esta luna nueva, de cara a la luna, al domingo, en esta luna negra, que son los días previos de soltar, de limpiar, de despedir, en este caso la invitación es a que reflexionemos, bueno, ¿cuáles son nuestros patrones y memorias vinculados a la comunicación y la interpretación, y de ahí a nuestra forma de vincularnos, que necesitan ser vistas para ser aireadas, en principio, para ser soltadas? Y en ese sentido, Géminis, que es una energía curiosa e indagadora, darnos el beneficio de la duda, darnos el beneficio de ese microtiempo, microespacio interno para preguntarnos, para escucharnos con curiosidad. ¿Qué onda? Porque con el lenguaje, con la palabra, no solo vienen las memorias y las interpretaciones y las significaciones, la mayoría de las veces inconscientes, sino que viene también un cúmulo de expectativas y de cargas que traen las palabras sobre lo que se supone que yo debería de. Entonces muchas veces nos precipitamos como manera de reaccionar a esa carga que trae la palabra. Con Tauro habíamos hablado de la autovaloración y de la receptividad para entrar al espacio de encuentro vincular. En Géminis, energéticamente, entramos en ese intercambio, a interaccionar, a interactuar con eso que es el vínculo que tiene vida propia, ¿no? Y que tenemos mucho para aprender. Para quienes vienen a clases o me conocen de algún círculo, saben que he hecho mucho con esto de todo lo que todavía tenemos para aprender de la dinámica vincular, ¿no? De la inteligencia y la creatividad del vínculo, de eso que sucede
más allá de mi voluntad o de mi control, porque también, ¿no? Aprender a no pretender controlar el vínculo es súper difícil, sobre todo cuando nos vinculamos desde la ansiedad, el apego, el miedo, el desamor, la carencia. La suposición. Entonces, la energía geminiana nos habla de esta curiosidad, de este conocernos como una instancia curiosa de conocer el idioma en que nos expresamos mutuamente. Conocernos y construir un vínculo es algo que, un vínculo de cualquier tipo, se construye en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, la invitación a esta luna es a reflexionar en torno a nuestra participación, que es la parte en la que nos podemos hacer cargo y crecer y mejorar, en los malos entendidos, en los vínculos perdidos, en los que tal vez no nombramos, no llegamos a decir, o dijimos sin pensar, sin cuidar. Que reflexionemos con respecto a las frustraciones de no haber dicho, de no haber nombrado a tiempo lo que queríamos, lo que necesitábamos, nuestro límite, nuestro deseo, de no sentir la confianza de nombrar en el momento. Que indaguemos sobre nuestro miedo al conflicto de nombrar, que también esto es algo que en la raíz de Venus hemos nombrado alguna vez, ¿no? También el silenciarse, el callarse, el tragarse las cosas y el reprimirse, sobre todo para las mujeres y las diversidades en mucho largo tiempo de la historia, ha sido una estrategia y una necesidad de sobrevivencia. Porque nombrar en algunos contextos es peligroso, ¿no? Por supuesto nadie habla de pasar por delante del cuido, pero sí cuánto a veces ese condicionamiento, casi diría hasta ancestral, de que nombrar puede generar un conflicto que puede poner en crisis mi sobrevivencia, me lleva a callarme. Y cuántas veces de pronto a veces nombrar habilita un diálogo que resulta absolutamente reparador, ¿no? Liberador. Y en torno a esto de nuestra participación en la palabra, en la comunicación, también a reflexionar sobre la vulnerabilidad que nos implica el abismo ante la otra persona, ante el misterio del otro, que de pronto creo y supongo que conozco, pero que es un misterio. Hay quienes dicen que al otro nunca lo llegamos a conocer del todo, que lo único que llegamos a conocer es eso que armamos juntos, el vínculo. Que hay una parte de la otra persona, sea quien sea, que va a ser siempre un misterio. Y a veces ese misterio, ese abismo nos asusta y nos pone en un lugar de vulnerabilidad. ¿Vamos bien por acá? Entonces, como estamos en la luna negra, digo, ya en esta invitación a gatillar la reflexión, a observar, ¿no?, cómo es este espacio de la comunicación, del vínculo interno, la comunicación interna primero.
para poder traer a conciencia, ¿no? Porque también muchos, como les decía antes, en esto de sobrevivir y adaptarnos al medio, escondemos nuestras singularidades. Y acá recuerdo a Venus, que nombra nuestros dones, nuestros recursos, nuestros talentos, que tienen que ver con esta singularidad encarnada de lo que soy. Muchas veces escondemos estas cualidades por miedos inconscientes a dejar de pertenecer, ¿no? A no ser aceptados, a ser etiquetados, rotulados en algún. Entonces, nos adaptamos y crecemos aprendiendo a imitar y a seguir a la tribu, a la comunidad, a la manada, a hacer lo que se dice sin cuestionárnoslo, ¿no? Pero bueno, ya quienes estamos aquí somos todos adultos, entonces tenemos la oportunidad, sí, de preguntarnos si estos gestos, si estas formas, si estas maneras de maquillarme son de una adaptabilidad, una sobrevivencia en donde me estoy traicionando a mí misma, me estoy desvalorizando a mí misma, o me estoy honrando y compartiendo. Porque la sobreadaptación, que por supuesto es un proceso psíquico y biológico necesario, ¿no? Y la gran invitación en que nos podamos ir haciendo esta pregunta es que podamos ir construyendo sociedades o tejidos vinculares en los cuales las criaturas venideras o que están en crecimiento tengan contextos para ir aprendiendo e ir creciendo, en donde la valoración y el respeto a su singularidad sea acompañada y no castrada, ¿no? No rechazada, sino incluida. Porque esa necesidad de sobreadaptación en pos de la sobrevivencia, que tiene una matriz desde la normativización, de la forma en que se supone que debemos ser, nos lleva a modelos vinculares y de comunicación razonables, ¿no? Estereotípicos, que no contemplan sobre todo el vínculo con nuestro propio misterio y con nuestra propia nuestra propia somatización, nuestra emoción, lo que nos pasa, la complejidad incluso de lo que no entendemos, de este misterio que nos habita. Entonces desde ahí aprendemos inconscientemente también a tenerle miedo, no solo a lo que nos pasa y no podemos comprender, sino a la expresión de eso en nuestros vínculos y en nuestra comunicación. Entonces vamos de alguna manera aprendiendo a tenerle miedo a nuestra autenticidad. Y un poco la invitación es aprender a cultivar este ejercicio consciente, decir, che, ¿sabes qué? Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo soy, así percibo la realidad, así vivo lo que me está pasando. ¿Vos cómo lo percibís? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué es lo que vos sentís? ¿No? Y aprender cómo a compartir nuestras diferencias. Incluso a alojar y abrazarnos, curiosamente, nuestra diversidad, ¿no? Sin juzgarnos, sin rechazarnos, sin competir. Otra, la competencia también muchas veces, que entra ahí en juego, en la comunicación. Que si te digo que me pasa esto, entonces retrucás porque vos tenés vos peor. Y porque vos a mí no sé qué. Insisto que personalmente creo que son temáticas que amerita como ser trabajadas, pensadas, indagadas, que estamos en tiempos donde nuestros planetas transpersonales, Urano está en Tauro, Plutón acaba de retrogradar en Capricornio, pero va a abrir un largo tránsito en Acuario muy pronto, y estos temas
y cuánto miedo le tenemos o no a la diferencia, cuánto honramos la diversidad, cuánto co-creamos desde la valoración de eso, va a ser toda una temática para el tiempo que viene. Entonces, sobre todo muchas veces no nos damos cuenta de que son nuestros propios prejuicios, nuestro propio no reconocimiento, o nuestra propia no aceptación, la que participa en esa manera de comunicarnos y vincularnos, ¿no? Desde donde vamos tejiendo nuestra realidad. Y un chiquito para ir cerrando un poco esta reflexión que quería compartirles hoy, esta invitación a pensarnos, mirarnos y abrir un poco ahí la palabra. Esta luna nueva del domingo 18 de junio va a estar en cuadratura, partil, con Neptuno en Piscis, signo en el cual también está Saturno. Y así como la palabra busca connotar y nombrar, ¿no? Discriminar algo del vacío, Neptuno es un planeta que nos invita a disolver eso que está fragmentado y nos convoca como la unificación y al misterio del alma, ¿no? Vamos a leer este contacto en un montón de sentidos, pero yo quiero traer este puntualmente, porque habitar una comunicación consciente, una palabra consciente, implica hacernos cargo de lo que decimos y de lo que no decimos, ¿no? Como nombrar va de la mano de callar también. El silencio, y Neptuno nombra la profunda dimensión del silencio, es la sustancia también que sostiene la comunicación. Y vivimos en un mundo que, lejos de honrar, intenta llenar el silencio y el vacío constantemente. Le tenemos pánico al silencio. Hablamos, 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 llenamos el vacío, llenamos el silencio. Y también es en el silencio, y acá es este guioncito que quería traer, ¿no? En ese contacto desde la receptividad interna, desde esa escucha profunda, en nuestro propio silencio, que se teje también el sentido, el propósito, la carga de aquello que quiere ser nombrado a través nuestro, ¿no? Entonces, en este mundo que es sobre estimulado, sobre movimiento, súper veloz, cada vez más, aprender a parar, a quietarnos, a callarnos. Si no nos aprendemos a callar internamente, no escuchamos, no nos escuchamos. Y hay una dimensión de nuestra energía que se expresa desde la quietud y el silencio. Y también en ese microespacio de silencio, ese microtiempo-espacio de escucha interna para poder elegir, para poder discernir. ¿Esto es lo que quiero decir o me estoy yendo de boca? No sé si alguna vez les ha pasado que las palabras se les van sin poner... ¡Ay, no quería decir eso! Puta. El otro día leía una frase que decía, el arte de amar es el arte de saber callar a tiempo. Me dejó pensando.
Y agregaría el arte también de aprender a escuchar con qué carga estoy escuchando y hablando. Y si este es mi mejor momento emocional para interactuar en este diálogo. O si mejor es momento de replegarme, de aquietarme, de escuchar lo que necesito, dármelo para volver a participar en el encuentro, en el diálogo desde otro lugar. Habiendo escuchado primero en mí. Porque vuelvo, ¿no? La palabra, la comunicación, crea ese tiempo, espacio del encuentro y del acuerdo, de lo que acordamos. Y lo que acordamos tampoco es fijo y estático, cambia, está vivo, así como el vínculo. Lo que hablamos una vez, cambia. Entonces volvemos a hablar, volvemos a negociar, lo revisamos, nos actualizamos. Pero para actualizarme con otro necesito primero cultivar esa actualización interna, ¿no? ¿Se entiende? Entonces un poquito de esto iba el encuentro de hoy, lo que quería compartir, ¿no? Esta posibilidad de interrogar nuestra participación en cómo tejemos nuestra comunicación interna, nuestra escucha interna. Y sobre todo volviendo a la receptividad de la que hablamos en el encuentro pasado, este microespacio sutil donde juega sí nuestra conciencia la gran posibilidad, y yo siempre digo que es como un lugar en donde es como un entrenamiento, como el entrenamiento un órgano, ¿no? Ese espacio interno donde presente puedo darme cuenta por un microsegundo en esa respiración todos esos patrones, condicionamientos, interpretaciones, significaciones que estoy poniendo en una situación dada, que de pronto no son de esa situación, pero que para discernir eso, y ese espacio-tiempo de escucha para ejercitar el discernimiento, es un lugar que se entrena, que se practica, ¿no? Y para eso aprender de a poquito a escuchar cuál es la historia que me estoy contando atrás de esta interacción, de este vínculo, de esta comunicación. ¿Qué estoy interpretando? Dicen que nuestro mundo está escondido en el lenguaje, ¿no? En nuestro lenguaje. En que por eso también, bueno, siempre se habla de los beneficios de incentivar la lectura, en niñas y adultos, por supuesto, pero porque hay algo en la posibilidad de conocer el lenguaje que también enriquece el conocimiento de nuestro mundo interno, y la posibilidad de expresarnos, ¿no? Ahora, el punto es que con nuestra palabra y nuestro pensamiento vamos tejiendo la percepción de nuestra realidad. Y eso no está libre de ser transformado si tenemos la posibilidad de ir practicando, como haciendo una práctica de psicohigiene, ¿no? De psicohigiene mental, de psicohigiene energética, para discernir, que es, insisto, para mí personalmente cada vez lo siento más así, por eso hago pie en este lugar del espacio-tiempo que nos damos para quietarnos, para escucharnos, para discernir cómo participamos del campo vincular, para discernir qué es lo que estoy decidiendo escuchar, cuánto doy por sentado de eso que se supone que estoy diciendo escuchar, o cuánto me animo a preguntar. Pero también qué es lo que estoy poniendo yo en la red. ¿Desde dónde estoy participando? Y también ese poder discernir dónde me encuentro atrapada en mis patrones, en mis memorias, en mis condicionamientos. Entonces, cada vez más siento que hacer una práctica psicohigiénica de tensión, de escucha para el discernimiento, es ir como ensanchando ese espacio que es como el lugar por donde hilvanamos
la aguja, ¿no? Chiquitísimo y muy sutil ese lugar interno en el cual podemos discriminarnos internamente entre el condicionamiento, entre los patrones de adaptabilidad en los que hemos aprendido a ser identidad, y lo que me está pasando ahora, y aprender a honrar y actualizar el vínculo con eso. Entonces, bueno, un poco esto era lo que quería traer hoy para compartir ante este umbral de luna nueva. Y si les parece y alguna quiere, les invito ahí a compartir dónde resuenan o qué resuenan. Si alguien quiere. Quedamos en silencio. Bueno, ok. Hola Manu, gracias. Antes que nada, ¿me escuchas bien? Chipi, te escuchamos. Hola a todos. Yo noté un par de cosas. Y bueno, me resonó un montón a nivel vincular, no solo con las personas, sino claramente como lo que resuena internamente después se lleva afuera, ¿no? Y por eso me puse a anotar las preguntas y me las fui un poco respondiendo. Me resonó mucho esto de la cuestión de cómo nos adaptamos a los cambios y de qué manera somatizamos cosas que nos muestran esas resistencias y que por ahí no nos detenemos a ver qué es eso, ¿no? Sino como que nos quedamos en lo que estamos sintiendo y nada más. Y por ahí sí nos ponemos a ver de qué nos hablan esos, qué nos están diciendo esos síntomas, se entiende mucho más qué está pasando a nivel físico e interior y para afuera, ¿no? A mí hace un tiempo que yo misma me puse como en jaque mate esta cuestión de no permitirme como primera instancia como dejar afuera la responsabilidad de lo que me pasa, ¿no? Por más que afuera haya una responsabilidad, no es lo que a mí me va a construir o lo que me va a sacar de esa situación. Y bueno, eso permite mucho ver y profundizar en uno. Y otra cosa que me resonó un montón, y me parece súper importante, y está buenísimo que hagas hincapié en esto de la necesidad de la higiene de la mente, que es la carga mental, ¿viste? No sé, a mí me toca mucho como mamá primeriza esta situación de la carga mental, pero también como uno se la apropia. Y es necesario limpiar sí o sí, o sea, no, es innegociable, básicamente, que se vuelves loca, si no. Sí. Eso quería compartir. Gracias, Ingrid. Sí, la carga mental, recomiendo, hace unos meses
hice acá, gracias a Adri, un ejercicio de hacer dieta de pantallas. Y para mí fue tremendo así la cantidad de energía, por un lado, que recuperé, pero también el aturdimiento, ¿no? Con el que empecé a registrar que tenía. Y en ese sentido, vuelvo a esta premisa, ¿no? de la astrología encarnada y de volver a la conciencia del tiempo orgánico. La velocidad de la sobreestimulación en la que estamos sometidos, nuestro cuerpo no lo puede procesar. Realmente es mucha la sobrecarga y la sobreestimulación, ¿no? Y en ese sentido, digo, si bien la tecnología puede ser un medio muy piola para cultivar los vínculos a distancia física, a distancia temporal, ¿no? y a mantener vivo el pulso de un vínculo, bueno, también ese otro espacio de que es compartir el tiempo orgánico del vínculo, ¿no? En esta discriminación de, bueno, al principio hay algo del tiempo orgánico que si yo en mí no puedo terminar de digerir que estoy constantemente en la sobreestimulación, y además de una sobreestimulación, funcionando bajo estos patrones también, ¿no? Que hemos todos más o menos incorporado en nuestro sistema educativo, que está basado en esta medición, en esta comparación, en esta clasificación, y en todo un sistema moral del bien y del mal, ¿no? Que opera constantemente también en nuestra mente, en esta sobreestimulación. Si no hacemos este espacio de silencio, este espacio de, yo lo llamo psicohigiene, pero tiene que ver con ese detenerse, con ese permitirse un espacio para discriminar y digerir un poquito de tanto que está pasando. Más allá del guión personal de cada quien, es un montón en lo colectivo. Y que en esa sobrevelocidad a veces se nos pasa el registro de, che, ¿qué es lo que posta estoy necesitando? ¿Qué es lo que me haría bien ahora? Y a mí me gusta mucho la idea en esto de que Géminis tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y con la educación. Me gusta mucho pensar que los vínculos, nuestros vínculos, son también una escuela, ¿no? Una escuela y un espacio de aprendizaje para aprender a también reconocernos, vuelvo a esto, ¿no? En nuestra diversidad, en nuestra singularidad y en este momento actual, porque también eso me parece interesante de la energía dinámica y cambiante de lo geminiano, ¿no? Recordar que no soy la misma que hace un año, no soy la misma que hace 10. Entonces, hoy, acá, ahora, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy participando? ¿Cómo estoy aprendiendo en mis vínculos? ¿Qué estoy poniendo en juego para seguir construyendo? Bien, no me quiero ir como mucho más al chino, perdón. No, Pero, ¿puedo dale, decir algo? Acuso gran portación de energía geminiana. y, y estaba pensando en esto del estar siendo, ¿no? A mí particularmente, con mi Sol, Marte en Géminis, Mercurio en Géminis, etcétera, me molesta muchísimo cuando amigas o conocidos me dicen, claro, porque vos sos, siempre me ha molestado eso, ¿no? De como que me encasillan en que sos de determinada forma, y esa posibilidad de darnos de estar siendo, bueno, hoy soy así, hoy pienso de esta manera, hoy siento esto, bueno, mañana veré, mañana es mañana, ayer fue ayer. Y eso de, ¿por qué cambiaste de opinión? Si, bueno, me vino nueva información y pienso diferente, o sea, pero es una libertad poder hacerlo. Por ahí los geminianos y las geminianas, por ahí tenemos un poquito más de libertad de hacerlo que la durez, pero está bueno, es una buena invitación también a poder tener, porque yo creo que es una posibilidad para todos. Eso, ¿no? De darnos la libertad de ir siendo y no encasillarnos en cosas. Eso.
Es un superpoder. Sí, y a ese superpoder le agregaría y el poder interrogar por lo pronto, y mínimamente, poner en duda mínimamente el sistema moral de bien y mal internalizado ante el cual nos estamos evaluando con lo que nos pasa, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, bienvenidas a quienes llegaron por primera vez al espacio. Les cuento que voy a mandar luego o mañana un formulario para cargar ahí los datos, quien quiera recibir las preguntas pasadas en limpio y la grabación. Me sirve un montón, gracias a quienes han contestado ya, ahí te dejo Lu, me sirve un montón el feedback en ese espacio también para saber cómo ir tejiendo este espacio y por dónde resuena, así que bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y Lu. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Sí, Pi. Buenísimo. Bueno, yo hoy me sumé un poquito tarde, llegué medio tarde a casa, pero apenas pude me conecté. Y bueno, intenté seguir un poco el hilo desde donde me encontré, pero la verdad muy loco, sentí que, o sea, como que resueno mucho con mucho de lo que decís, pero desde un lugar como de que ya eran cosas que las venía pensando y sintiendo, ¿no? Como venía dándole espacio a justamente a eso, a detenerme, a pensar qué es lo que quiero ahora frente a tal o cual situación y dejar de reaccionar como creo que tengo que reaccionar, sino como buscar lo genuino en mi acción, digamos. Y me doy cuenta de que tengo procesos lentos incluso, o sea, mucho más lentos de los que pensaba, de que ese momento de interrogar a veces me lleva días, ¿no? Como ante una situación capaz medio intensa, que hace poco tuve un desencuentro con una amiga, yo estuve 2 días pensando dónde me dejaba esa situación a mí, cómo me sentía, de qué manera entonces podíamos comunicarnos mejor para arreglar lo que había pasado. Y me tomé mucho rato para responderle, y me pasa que viendo este encuentro es como que me da muchas ganas de que ella esté viendo esto. Porque nada, la verdad que no pudimos resolver, porque de su lado está muy cerrada a la comunicación, y que creo que justamente es esto, no se está haciendo el rato de, de pensar realmente qué es lo que le pasa o por qué ella se enojó, sino como que reacciona y nada, bueno, y ahí está generando algo bastante feo, la verdad. Pero bueno, me deja tranquila saber que yo de última, o sea, estoy consciente y que lo estoy dando todo en ese vínculo para construir y para aprender. Esto también, ¿no? Como esto del aprendizaje, me parece que yo ante este desencuentro dije, bueno, acá hay un montón para aprender, yo estoy aprendiendo a poner límites también, por ejemplo, y sentí que era un momento para hacerlo, y bueno, nada, lo estamos intentando. Y nada, y con respecto también a la sobreestimulación también, hace mucho que vengo muy saturada y estoy como parando, no solo de lo tecnológico, porque yo laburo un poco con eso, entonces eso es medio inevitable, pero sí como a la sobreestimulación también social, muchas veces, ¿no? Como, porque para mí cada encuentro con un ser humano es un montón de información que va y que viene y que yo después, no sé, proceso. Y de repente ya estoy como avasallada y un poquito desbordada de información. Eh, y nada, y creo que es interesante también como participé en los últimos 3 encuentros y cómo fue esto en Aries, de lo que pasaba en Aries, lo que pasó en Tauro y lo que pasa ahora en Géminis, es como que tiene su correlatividad también y como no sé, siento que estoy como ahí en esa sintonía de lo que está pasando un poco.
Qué chiva. Bueno, un poquito esa es la idea, Lu. Y gracias por compartir. Y me surge un poco decir esto con relación a la receptividad como también como gesto desde el cual participar en el vínculo, ¿no? En esto de somos distintos, tenemos tiempos distintos, formas distintas, y en ese sentido, bueno, ¿cuál es tu tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la otra persona? Es un misterio, pero si confiamos en la inteligencia, ¿no?, del vínculo, también podemos como eso, ser receptivas a el misterio del tiempo ajeno y estar ahí, dispuestas a que proceso mediante del tiempo orgánico de la otra persona, el espacio de encuentro va a volver a abrirse, ¿no? Y va a volver a abrirse probablemente con la digestión de lo que se movió. Porque también eso es como lindo, ¿no? Hay una sabiduría geminiana desde lo energético en ese sentido, de que lo vincular es dinámico y es cambiante, y el punto de intercambio desde el cual nos encontramos puede ser similar, pero nunca es el mismo también. Entonces, sobre todo cuando hay desencuentros, bueno, esto también ya lo retomaremos en Libra, ¿no? Pero porque tiene que ver con la dinámica Aries-Libra, que también tiene que ver con ese habilitar el espacio de receptividad para que podamos volver a encontrarnos cuando sea el momento. Y confiar en el vínculo, ¿no? Porque incluso en el sostener y acompañar el tiempo de la otra persona, también cultivamos el amor, aunque no estemos diciendo nada. A veces también eso es lo que la otra persona necesita. Sí, tal cual, opino lo mismo, pero del otro lado es de donde tienen que escuchar estas palabras, digamos. Pero Bueno, podés invitarla a participar. Y sería raro. si tiene que resonar, llega. Sí. ¿Alguna quiere compartir algo más antes de cerrar? Yo estoy como bastante temporada Géminis, bueno, yo te dije el otro día que estoy como muy dispersa, y entonces todo esto de la sobreestimulación me tocó muchísimo, como esa necesidad de lo de la limpieza energética para la sobreestimulación y qué sé yo, bueno. Pero también me está pasando, ahí resoné un poco con lo que dijo Lu, hace poco también tuve una situación de una persona que venga como con mucha agresión como a pelearse, y yo, por suerte fue por audios de WhatsApp, entonces te podés dejarlos ahí y tomarte tu tiempo para pensar. Y yo nunca respondí porque no podía ordenar mi pensamiento y comunicarlo y todo esto que sería Géminis, como ponerlo en palabras y ordenarlo. Y no pude responder bien en esa situación, cuando intenté responder me enojé mucho y no lo pude manejar, y bueno. Y después, hablándolo en terapia, la psicóloga me ordenó los pensamientos y me dijo, ¿sabes lo que tendrías que haber dicho? Y me largó todo el discurso de lo que yo perfectamente podría haber dicho, porque es todo lo que yo pensaba, pero no pude ponerlo en palabras y comunicarlo. Entonces todo ese aprendizaje está viniendo. Cuando vi lo fácil que les fue poner en palabras lo que a mí me está pasando, es como, wow, aprendiendo eso, ¿no? Como no es tan difícil. Un procesito. Gracias, Sole. Mm. Mm. No sé si Claudia quiere hablar y está muteada. No, no sé. Capaz está hablando. Hola, Hola, Clau. ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí.
Ah, no, yo... a mí me pasa todo lo contrario. Yo estoy en un proceso, yo no sé si autolimpiante, autorregenerativo, y me puedo comunicar. Al fin llegó la hora de que poderme comunicar. No sé, yo soy de Piscis, entonces medio que no termino de comprender esto, ¿no? Pero yo soy permeable a los cambios, de hecho es lo que me gusta, porque soy libre, me siento libre, entonces es como algo así arcano, ¿no? Soy libre, entonces se me van presentando cambios. Justamente en estos días hay muchos eventos que se me han planteado, donde los pude afrontar y voy nadando y fluyendo en eso. Creo que me viene bien la luna. Sí, sí, creo que me viene bien y sí, me parece que estoy ajustada a los tiempos actuales, ¿sí? Y eso que cuesta porque ustedes chicas son todas muy jovencitas, pero a nosotros los más grandes nos cuesta un poco más. Y no, yo creo que todo esto que estuvo hablando Manu, estoy justamente en ese proceso. Siento que viene por ahí la cosa. Y de vez en cuando le pido ayuda a mis runas. Así que Los oráculos que nos comunican. entre las runas y mi terapeuta, vamos bárbaro. Bien Y ahí. bueno, nada, o sea, bueno, quería hablar esto, solamente por ahí no aporté nada, pero nada, me pongo acá para saludar, para agradecer, ante todo, para agradecerte, Manu, y no ocupar más tiempo porque ya está, creo que dije todo. Y gracias en serio, gracias por todo y te quiero mucho. Gracias a vos, Clau, también te quiero. ¡Mua! Chicas, gracias. Chinis, ¿alguna quiere decir algo más o vamos cerrando el encuentro por hoy? Emi. Yo también estoy un poco como Clau, como que siento como una tranquilidad en el pensamiento que me llevó muchos años a alcanzar y paz, como esto, ¿no? Tener acá una virginiana que sobredimensione todo, tener como esa tranquilidad y esa pausa, es muy hermoso. En la época taurina empecé a leer budismo, zen y me dio mucha calma y siento eso como mucha asertividad en mi palabra, que siempre me pareció algo muy difícil de conseguir. Decir lo que necesito decir, a escuchar al otro, a la pregunta curiosa. Estoy como mucho más juguetona, divertida, como entregada a la diversión de la palabra también, de la fantasía que podemos nombrar. Como más abierto ahí. Y ayer yo hago prácticas de movimiento y ayer jugamos con la luna de Géminis, jugamos mucho con la palabra y como que la dejamos salir en la improvisación de la danza. Entonces de repente éramos loquitos gritando cosas, diciendo cosas. Y la sensación de después de esa clase fue de vacío de palabra, como no había nada que decir, ni que escuchar, ni que nada, como ya quedarse ahí un ratito. Nada de eso. Hermoso. Y está buenísimo eso también, gracias Emi, de esta dimensión de la, insisto, Géminis viene luego de Tauro, signo de tierra, y tiene incluido a Tauro en sí, ¿no? En esta idea de que el zodíaco es una sucesión
lo leemos fragmentado, pero es una unidad, es una sucesión energética. La escucha corporal, fundamental, ¿no? Fundamental también aprender a escuchar esto, también, ¿no? En este registro, en esto que les decía de invitarles a registrar, bueno, cuánta presencia hay en lo que nombro o en lo que escucho, cuánto también a veces el furcio, ¿no? Cuando me habla sola la boca y termino diciendo algo que no estaba pensando decir, ¿no? Cuánta energía se nos va por la boca, y en ese sentido muchas veces también es interesante en esto de unir Tauro-Géminis, ¿no? Pensar que Géminis viene de Tauro, es que a veces también nos precipitamos en nombrar nuestros procesos, nuestras ideas, nuestros proyectos, etcétera, antes de digerirlos e integrarlos, y a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y en ese sentido, la palabra que tiene raíz en el cuerpo, también es el cuerpo el que ejecuta, ¿no? Un poco Lu lo decía antes, con esto de la acción, ¿no? Ese tiempo para darse el registro de hacia dónde acciono. Es el cuerpo que acompaña las ideas y las materializa y las ejecuta, ¿no? Y a veces dispersamos la energía hablando antes de tiempo, por ejemplo, de aquellas ideas que tenemos, o de aquellos procesos que estamos transitando. Y al mismo tiempo, digo, si bien cuando, ejemplo, nombro un proyecto antes de que se digeste eso, por un lado hay una parte que se siente satisfecha porque hay un lugar nuestro que siente que al nombrarlo algo lo agarra, ¿no? Como si pudiéramos fijar algo con la palabra. Pero al mismo tiempo, bueno, a veces de esa manera dispersamos y nos quedamos en la raíz que implica. Digo, y no me parece algo menor en términos de este tiempo en el que vivimos, en donde es muy volátil la palabra, la información, todo ya voló y cambió, y el cuerpo no llegó a asimilar. Entonces está bueno en esas microcosas como las que trae Emi, de aprender a registrar desde el cuerpo cuál es la palabra que emerge, cómo el cuerpo recibe la palabra, cómo es ese ida y vuelta y ese intercambio en mí. Porque también la comunicación implica el cuerpo. No solo en lo expresivo. Sí, también no sentir por nombrar. Como esto que hablabas mucho de nombrar desde lugares viejos. Como no, eso no me gusta. ¿Y por qué no no sé? No sé si no me gusta ahora. Sentir realmente qué pasa en el cuerpo. Oh, Dios. Bueno, Chinis, muchas gracias por participar, por sumarse hoy. Les voy a estar confirmando la próxima luna nueva en Cáncer, es el 17 de julio. Les voy a estar confirmando qué día nos vamos a encontrar en el chat. Y después voy a pasar varias info. Por un lado, para quienes quieran recibir la grabación, el formulario, y las preguntas. Las voy a mandar por mail. Y va el chivo para quienes quieran, hasta el 17 de julio, a partir de la semana que viene, que voy a mandarles la info también al grupo, vamos a estar abriendo la convocatoria al nuevo grupo de la Raíz de Venus, virtual y presencial. Y hasta el 17 de julio va a haber una promo de preinscripción que la comunicaré en el chat, por si ahí alguien quiere sumarse o resuena compartirle a alguien, por ahí a la amiga de Lu, para sumarse a participar. Y bueno, que tengan una linda luna nueva el domingo. Gracias. Gracias a todos. También. Gracias. Gracias, Chao, Manu. chicas. Y Gracias. a algunos les veo mañana físicamente. Sí. Chao, chicas. Gracias. Gracias, chao.